Bueno, pues la clase pasada nosotros empezamos o sí vimos acerca de los patrones de Turing, ¿no? Y lo importante acerca de los patrones de Turing era que, pues si nosotros solo considerábamos una ecuación diferencial, entonces la difusión lo único que hace es tratar de aplanar todo. Ujú. Em, y bueno, en el caso de dos ecuaciones diferenciales, aun cuando solamente tengamos difusión en ambas, nosotros podemos crear patrones. Ajá. Entonces, la difusión puede no solamente aplanar cosas, sino también hacerlas irregulares. Entonces, eso es algo muy, muy interesante porque la difusión, nosotros pensamos que solamente es que todo se dispersa y se homogeniza y ya, pero sí puede servir para hacer patrones complicados, ¿no? Bueno, ahora lo que nosotros hicimos la clase pasada fue puramente matemático, ¿no? Era ver eh, una condición en la cual nuestro punto de equilibrio se volvía inestable. ¿Ok? Y con qué longitud de onda se hacía inestable, con qué frecuencia, con qué omega, pues se hacía inestable y en consecuencia con qué longitud de onda se hacía inestable. Y bueno, Turing también hizo esto, de que él tomó las ecuaciones y mostró matemáticamente que el término difusivo podría desestabilizar las soluciones de equilibrio homogéneo. Pero después, pues a lo que le interesaba a la gente era sobre todo la biología, ¿no? Que esto podría ser un mecanismo para poder generar eh, patrones y pues en la vida hay muchos patrones, ¿no? Desde cuántos dedos tenemos hasta las rayas de un gato y cosas así, ¿no? Entonces, todo hay patrones y esto podría ser el causante de tener patrones. Pero, pues ya viendo a la aplicación, lo que hicimos fue puramente matemático y lo que a las personas les interesó después fue, pues, cuáles son los mecanismos biológicos que producen esto, ajá, o de qué forma puedo yo pensar estas condiciones matemáticas que sacamos, cómo las puedo traducir a condiciones biológicas o químicas, ajá, para poder entender qué es lo que está pasando en el cuerpo o en las células que produce estos mecanismos de la inestabilidad de Turing. Entonces, esta clase vamos a tratar de explicar esto, a darle una interpretación biológica a las condiciones de inestabilidad de Turing y pues sí, tratar de aclarar este misterio. Y bueno, para esto, pues de todas formas tenemos que regresar un poquito a las matemáticas y vamos a recordar entonces lo que habíamos dicho el otro día. Entonces, si vamos a considerar un sistema sin espacio, es decir, cuando todo estaba muy bien mezclado. Y el sistema sin espacio iba a ser U, U' igual a una R1V y B' igual a una R2V. Entonces ese era el sistema sin espacio. Y de aquí íbamos a sacar unos puntos de equilibrio, ¿no? U estrella y B estrella constantes, soluciones constantes. Si nosotros linealizamos alrededor de estos puntos de equilibrio, entonces íbamos a obtener una matriz jacobiana que iba a escribir como A11, A12, A21, A22, donde pues estos coeficientes corresponden a derivadas parciales de lo R1 y R2 evaluados en U estrella y B estrella. Entonces vamos a escribirlo. A11 es la parcial de R1 con respecto de U, evaluado en U estrella, B estrella. A12 es la parcial de R1 con respecto de B en U estrella, B estrella. A21 es la parcial de R2 con respecto de U en U estrella y B estrella. Y A22 es igual a la parcial de R2 con respecto de B en U estrella, B estrella. Esto nos va a servir después. Bueno, entonces este era el sistema sin espacio, ¿no?
Y después teníamos, lo extendimos a un sistema con espacio, donde ya considerábamos que si estos son químicos o células o algo así, pues estas cosas se mueven, ¿no? Y se mueven aleatoriamente. Entonces, siguen una ecuación de difusión. Y las ecuaciones de reacción-difusión eran las mismas de la ecuación sin espacio, más unos términos de difusión, ¿no? Entonces teníamos esto. Lo mismo, pero con otros términos de difusión extra. Ujú. Debe. Aquí me falló. Ok, ahora sí. Ujú. Y bueno, de ahí hicimos lo mismo, ¿no? Bueno, linealizamos y la linealización era la misma. Obtenemos estos coeficientes. Después, para eliminar la segunda derivada con respecto del espacio, sacamos y aplicamos la transformada de Fourier, lo cual nos sacó ahí unos términos omega cuadrada, lo que nos decía que los eigenvalores, o más bien no los eigenvalores, sino las condiciones de estabilidad, que eran las condiciones de estabilidad, recuerden que eran en todos casos, en casos sin espacio o con espacio, las condiciones de estabilidad eran que el, la traza de la matriz jacobiana fuera negativa y el determinante de la matriz jacobiana fuera positiva, para que fuera estable. Y entonces vimos que siempre la traza de J es negativa. Si le agregamos espacio va a ser de todas formas negativa, pero el determinante de J se puede hacer negativo bajo ciertas circunstancias. Ahora, como a nosotros bueno, a Turing, le interesaba ver cuándo la presencia de la difusión era inestabilizadora y solamente la difusión, que la difusión era lo único responsable para desestabilizar el punto de equilibrio, entonces él supuso, una de las suposiciones que teníamos era que U estrella y B estrella eran estables en el modelo sin espacio. Ujú. Y si eran estables, entonces tenía que seguir las condiciones de estabilidad, ¿no? La traza de la matriz jacobiana, que sería A11 más A22, era negativa y el determinante de J, que es A11, A22 menos A12, A21, iba a ser positivo. Ujú. Ok, entonces bajo estas suposiciones y nada más agregándole el espacio y haciendo la transformada de Fourier, nosotros vimos que esto se conserva, pero esto no. En esto, aquí, esto nos define una parábola y esta parábola tiene un mínimo y este mínimo puede cruzar a números negativos, ¿no? Entonces, en el momento en el que cruza números negativos, pues esto ya se hace negativo para alguna omega, para alguna de las frecuencias de Fourier. Y bueno, pues entonces esta frecuencia va a empezar a crecer y la suma de frecuencias de Fourier pues va a crecer con exactamente esta frecuencia como la dominante. Y bueno, para que entonces el mínimo de la parábola fuera negativa, tenían que pasar algunas cosas, ¿no? Y las cosas que iban a pasar eran las siguientes. Déjenme ver cómo la puse en la clase pasada para que no haya malentendidos. Entonces, las condiciones de inestabilidad de Turing eran las siguientes. Bueno, era la siguiente más que nada. Era A11 de 2 más A22 de 1 al cuadrado entre 4 de 1 de 2 debía ser mayor a A11 A22 menos A12 A21. Ujú. Bueno, y ahí nos quedamos. Ajá, ahí eso fue lo que dijimos. Y la frecuencia dominante, la que se iba a ser más negativa de todas, iba a ser omega mínima
que estaba dada por la raíz de A11 de 2 más A22 de 1 entre 2 de 1 de 2. Entonces íbamos a ver patrones con esta frecuencia. Pero antes de eso, habíamos encontrado esta condición y nos habíamos quedado ahí. Ahora vamos a interpretar estas condiciones biológicamente o qué es lo que está pasando cuando hay patrones de Turing a partir de estas condiciones, de todas estas matemáticas que tenemos aquí y acá. Ujú. Entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias de estas ecuaciones que tengo yo aquí. Entonces déjenle pongo aquí consecuencias de todas estas cosas. Bueno, primero que nada, vamos a reescribir esto que está en verde, aquí abajo. Entonces voy a tener A11 de 2 más A22 de 1 al cuadrado entre 4 de 1 de 2. Esto debe ser mayor A11, A22 menos A12, A21, ¿ok? Ahora, fíjense que todo esto es positivo. Ujú. Y es positivo porque una de mis suposiciones era esto, que en el caso sin espacio, todo tenía que ser estable y entonces se tenía que cumplir que el determinante de J era positivo. Pero justamente tenemos el determinante de J de este lado, ¿no? Entonces, pues entonces lo que puedo eh, concluir de aquí es que todo esto debe ser positivo, ¿no? O sea, en especie, esto es positivo y esto debe ser mayor que el determinante de J. Entonces, en específico, esto debe ser positivo, ¿no? Entonces, A11 de 2 más A22 de 1 al cuadrado de entre 4 de 1 de 2 debe ser positivo, ¿no? Entonces, nada más déjenme ver algo. Ajá, entonces esto debe ser positivo. Ujú. Esto lo voy a pasar para acá, multiplicando, y no se va a cambiar la desigualdad porque 4 de 1 de 2 es positivo, entonces no pasa nada. Ok, entonces pasando multiplicando el 4 de 1 de 2 y sacando raíz cuadrada, nos queda que A11 de 2 más A22 de 1 debe ser positivo. Entonces una de las condiciones importantes que son consecuencia de esta desigualdad. A ver, espérenme. Sí, el cuadrado va fuera del paréntesis, por eso ya lo puse. Perdón. Pero, profe, Ujú. cuando sacas raíz a un cuadrado, pues tendría que ser valor absoluto, ¿no? O- Sí, tenía que ser valor absoluto, pero ahorita vamos a ver. O sea, sí es importante que sea así nada más. ¿Ok? Ok, vale. Bueno, em, bueno, esperen. Vamos a hacerlo de otra forma para que quede más claro y además vamos a tener otra expresión. Porque sí tienes razón, pero les digo, hay otra razón. Entonces, antes de hacer esto, voy a multiplicar el 4 de 1 de 2. Entonces, ahora sí, voy a tener A11 de 2 más A22 de 1 al cuadrado mayor a... Todo esto le voy a poner determinante de J por 4 de 1 de 2. ¿Ok? Esto se va a quedar así. Em, ok. Y después le saco raíz a esto y es A11 de 2 más A22 de 1 va a ser mayor a la raíz del determinante de J por 4 de 1 de 2. Y ahora sí, esto
debe ser positivo. Ujú. Ahora sí. Bueno, y entonces de aquí tenemos A1, 1 de 2 más A2, 2 de 1. Debe ser positivo. Entonces esto sí es lo que tengo aquí. Ujú. Bueno, entonces eso es algo que nos va a ayudar ahorita en el cálculo de las otras cosas. Bueno, Yo tengo igual sí. un conflicto arriba. Es que en cuando dice que es mayor que cero, eh, Ujú. en donde está el morado, Sí. eh, pues eso sí es claro, ¿no? Porque es un cuadrado y de uno y de dos son positivos, ¿no? Ujú. ¿O por qué ocupo lo del determinante? ¿Cómo? Sí, bueno, es que lo de que se hace mayor que cero, o sea, ahí es estricto o... ¿Aquí? Ajá. Sí, porque dijimos que queríamos que sin espacio fuera estable, entonces a fuerzas el determinante debe ser positivo. Ah, ok, ok. Sí, ya. Sí, Ujú. me resuelve. Gracias. No te preocupes. Bueno, entonces ya tenemos esto y ahora fíjense en lo siguiente. Tenemos otra de nuestras suposiciones que era esta, que la traza de J debe ser negativa. Entonces A11, A11 más A22 debe ser negativo de la traza, de las suposiciones de la traza. Entonces, esto quiere decir, si A11 más A22 es negativo, esto quiere decir que A11 y o A22 deben ser negativos, ¿no? O sea, no pueden ser los dos positivos porque si no, esto sería positivo, ¿no? Entonces, de esto está todo bien, ¿no? Bueno, entonces supongo que sí. Bueno, entonces A11 es negativo y o A22 es negativo. Entonces vamos a suponer que A22 es negativo. Ajá. Sin pérdida de generalidad porque puedo poner la primera ecuación arriba o la primera ecuación abajo y da igual, ¿no? Entonces A22 va a ser negativo. Esto es una suposición, ¿no? Que A22 es negativo y el otro no sabemos qué es, ¿no? Ahora, em, de aquí tenemos, de aquí vamos a tener entonces que A11 de 2 más A22 de 1 debe ser positivo, ¿ok? Ahora, A22 dijimos que iba a ser negativo. Ujú. A22 tiene que ser, iba a ser negativo. Ahora, si A11 es negativo, entonces todo esto es negativo porque D2 y D1 son positivos. Ujú. Pero dijimos que A11 más A22 debe ser positivo. Entonces, de aquí vemos que si A22 es negativo, para que esto sea positivo, entonces A11 debe ser positivo. Ujú. Esto quiere decir que A11 y A22 tienen signos contrarios, ¿no? Entonces, déjenme ir subrayando. Entonces, A22 es negativo, entonces A11 debe ser positivo. Y entonces, esto quiere decir que si uno es positivo y uno es negativo, pues su producto es negativo, ¿no? Entonces, A11, A22 es un número negativo. Ujú. Pero ahora dijimos que el determinante de J, que era A11, A22 menos A12, A21, esto debía ser positivo para que el modelo sin espacio sea estable, ¿no? Pero dijimos que esto es negativo, ¿no?
Entonces tenemos ahí algo negativo. Y si A12 por A21 fuera positivo, tendríamos algo negativo y algo negativo. No podría ser positivo. Ujú. Por lo tanto, de aquí vemos que A12 por A21 debe ser negativo para que esto sea positivo. ¿Ok? Y si A12 y A21, el producto es negativo, entonces A12 y A21 deben tener signos contrarios. Ujú. Uno es positivo y uno es negativo. ¿Ok? Y entonces, a partir de esto, ya podemos saber cuáles son los signos de la matriz jacobiana del modelo sin espacio. Ujú. Em, Fíjense en lo siguiente. Em, Esto en morado ya son todo lo que nos dice cómo son los signos en la matriz jacobiana. Ujú. Recuerden que la matriz jacobiana era la matriz A11, A12, A21 y A22. Y para que se cumpla lo que está en morado, solo hay dos opciones. Ujú. Entonces, A22 es negativo, A11 es positivo en ambos casos. Pero A12 y A21 tienen que tener signos contrarios, entonces puede pasar que este es positivo y este es negativo. Y, o al revés, ¿no? Que este es negativo y este es positivo. Hay dos opciones. Ujú. La opción 1 y la opción 2. Ujú. Pero fíjense quién es la matriz jacobiana. Ujú. La matriz jacobiana nos dice cómo son las funciones R1 y R2 cerca del punto de equilibrio. Voy a regresar tantito. Ujú. Fíjense. La R1 y la R2 me dicen cómo está creciendo la función U o decreciendo y cómo crece o decrece la función V. Ujú. Y entonces, cada una de las entradas me dicen si la función R1 es creciente o decreciente cuando modificamos U y V, ¿no? Entonces, recordando esto, ajá, entonces esto es parcial de R1U, parcial de R1V, parcial de R2U, parcial de R2V. Entonces, vean lo siguiente. Voy a hacer un diagramita que nos va a decir cómo se comporta nuestro sistema cerca del punto de equilibrio. Entonces, aquí tenemos la cantidad U y aquí tenemos la cantidad V. Ahora, A11 siempre es positivo y A22 siempre es negativo, ¿no? Eso quiere decir que R1 es creciente con U, ¿no? Entonces, si aumenta U, también aumenta R1. Ujú. Entonces, U va a crecer, como R1 es, ¿cómo se dice? R1 es el cambio de U, ajá, es cómo está cambiando U, es la tasa de cambio de U. Ujú. Entonces, si U crece, R1 crece, entonces U misma crece, ¿no? Porque R nos está diciendo si crece o decrece U. Entonces, si U crece otra, o sea, es como algo que se amplifica ella sola, ¿no? U se amplifica ella sola porque si crece, entonces provoca un crecimiento en U. Esto es lo contrario en V, ujú, porque esta derivada de R2 con respecto de V es negativa. Entonces, si crece V, esto va a crecer, va a provocar un decrecimiento. Ujú. Ahorita ya te adelantaste un poquito. Entonces, si crece B, va a provocar un decrecimiento en B. Entonces, si crece B, esto bloquea a B misma. Ajá. Hace que crezca menos. Un aumento en B hace que crezca menos B. Esto significa este palito, ajá, que hay una inhibición, ajá, que hace que no crezca. Pues, es lo que quiere decir. Ahora, en el caso 1, tenemos
parcial de R1 con respecto de B es positiva. Es decir, si aumenta B, también va a aumentar U, porque R1 es lo que nos dice cómo aumenta U. Entonces va a provocar un aumento en U. Y del otro lado, esto es negativo. Entonces, un aumento en U va a crear un decrecimiento en B. Ujú. Y como bien dijo Rar, pues esto es un sistema de retroalimentación positiva. Ajá, muy bien. Ok, entonces esto es retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque si U crece, si B crece, perdón, si B crece, entonces U crece. Y si U crece, entonces B decrece. Ajá, entonces es como B ayuda a U y U se ayuda a ella solita. Y U le pone el pie a B y B se pone el pie a ella misma, ¿no? Entonces como que están, como que eh, hay una línea de cosas que van en la misma dirección, ¿no? Aumento, aumento, decrecimiento, decrecimiento. Entonces por eso es retroalimentación positiva. Ujú. Si este aumenta, este aumenta. Si este decrece, este decrece. Por eso. Y ahora en el segundo caso, pues va a ser un poco diferente. Entonces tenemos de todas formas aquí signo positivo y signo negativo. Entonces tenemos una autocatalización y aquí una autoinhibición. Eso no cambia. Pero ahora sí, esto es negativo, ¿no? Entonces, B hace que U no se, que B decrezca. B hace que U decrezca, porque R1 nos dice cómo crece o decrece U. Entonces, B hace que U decrezca. Y aquí tenemos positivo. Entonces, U hace que B crezca. Que B crezca. Ujú. Aquí ya no es retroalimentación positiva porque este aumenta y este aumenta, pero este hace que te inhibas. Entonces ya no es retroalimentación positiva. Pero fíjense que ahora U siempre va a estar activando. Ajá. U se activa a sí misma y activa a B. Y B se inhibe a sí misma y también inhibe a B. Entonces, esto es un sistema de activación, inhibición. Ujú. Entonces, hay dos mecanismos posibles cuando solo consideramos el sistema sin espacio. Ujú. O B activa U y U se activa a sí misma, o U se activa a sí misma y activa, o sea, o U siempre activa y B siempre activa, o U activa, se activa a sí misma y inhibe, y B se inhibe a sí misma y activa. Ahí solamente hay estos dos casos. Y ahora para terminar de entender qué es lo que está pasando, cuál es el mecanismo biológico, químico que está pasando, tenemos que considerar una última cosa. Ujú. Em, Vamos a usar esta ecuación otra vez, pero ahora vamos a hacer algo diferente. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación y además sabemos que A11 por A22 es negativo. Aquí lo tenemos. Ujú. Entonces tenemos A11, A22 negativo. Y lo que voy a hacer es dividir toda esta desigualdad por A11, A22, que es algo negativo. Entonces voy a tener A11 de 2 más A22 de 1 entre A11, A22. Como estoy multiplicando, bueno, dividiendo en este caso por un número negativo, tengo que darle la vuelta a la desigualdad. Entonces esto va a ser menor a 0. Porque cuando divido 0 por lo que sea es 0, excepto 0, pero bueno. Ok, entonces dividí entre esto de ambos lados. Eh, ahora puedo dividir esto en 2, ¿no? Entonces tengo A11 de 2 entre A11, A22.
más A22 de 1 entre A11, A22 negativo. Bueno, entonces aquí esto se va con esto y esto se va con esto. Y voy a tener entonces D, D2 entre A22 más D1 entre A11. Esto es negativo. Pero habíamos visto que A22 era un número negativo. Antes habíamos dicho, vamos a suponer que A22 es negativo. Uno de ellos es negativo. Entonces voy a pasarlo del otro lado. Me queda D1 entre A11 es menor a D2 a menos D2 entre A22. Pero como A22 es negativo y D2 es positivo, entonces cuando multiplique menos 1 por A22, esto va a ser positivo, ¿no? Entonces puedo escribir esto como D2 entre el valor absoluto de A22. Y ahora sí ya tengo una cantidad positiva aquí y una cantidad positiva del otro lado. Ok. Ahora, esto no lo vimos, pero las unidades de A11 y A22 es de 1 entre tiempo. Es de 1 entre tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hago la linealización, recuerden que lo que hago con la linealización es multiplicar em, estas cantidades por U y V, ¿no? Y entonces, si yo tengo del lado izquierdo U' y V', que tienen unidades de U y de V entre tiempo, entonces cuando multiplique U y V del lado derecho en la linealización por U y V, entonces eso que estoy multiplicando debe tener unidades de 1 entre tiempo para que cuadren las dos cosas de ambos lados. Entonces, las unidades de A11 son las mismas unidades de A22 y son unidades de 1 entre tiempo. Por lo tanto, las unidades de A11, 1 entre A11 son las unidades de 1 entre A22 y son unidades de tiempo. Y como son unidades de tiempo, entonces voy a definir unas nuevas variables. Tau 1 la voy a definir como 1 entre A11 y tau 2 la voy a definir como 1 entre A22. Ok, y entonces de aquí, de esta desigualdad de aquí, lo que voy a tener entonces es que D1 por tau 1 debe ser menor que D2 por tau 2. Y esto es importante porque las unidades de D1 son distancia al cuadrado entre tiempo. Y las unidades de D2 son las mismas, ¿no? Unidades de distancia al cuadrado entre tiempo. Entonces, cuando multiplico por tau 1 y tau 2 que tienen unidades de tiempo, se me van las unidades de tiempo. Finalmente puedo sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la desigualdad y voy a tener entonces que la raíz de D1 tau 1 es menor que la raíz de D2 tau 2. Y esto sí ya es algo que tiene unidades de longitud de ambos lados. Entonces, hay una longitud que debe ser mayor a otra longitud. ¿Cómo puedo interpretar esto? Pues esto es la difusividad, la coeficiente de difusión de la V y esto es el coeficiente de difusión de la U, ¿no? Entonces, esto lo puedo interpretar de la siguiente forma. Digamos, la longitud característica de esparcimiento de V debe ser mayor a la longitud de esparcimiento de U. Entonces, V se tiene que esparcir más rápidamente, se tiene que difundir más rápido, tiene que
eh, cubrir un área más grande en menos tiempo que U. Ujú. Y entonces, ahora sí, con esto podemos saber por qué funciona, por qué se producen los patrones de Turing. Con estas dos condiciones, más estos diagramas que tengo aquí. Ujú. Entonces, vamos a suponer primero que tengo el sistema de activador em, inhibidor. Ujú. Es decir, el sistema en el que tenía yo que U siempre activaba y B siempre inhibía. Ujú. Entonces vamos a suponer esto. Y ahora que ya sabemos que U se tiene que mover más que B. Bueno, entonces vamos a suponer que empezamos con una condición casi homogénea, ujú, de U y de B. Ujú. Entonces a esto le voy a llamar B y a esto yo le voy a llamar U. Ujú. Entonces así vamos a empezar. Va a ser mi condición inicial en T igual a 0. Ok. Ahora, como hay algunas fluctuaciones, ¿no? Estamos empezando desde un punto de equilibrio cerca del punto de equilibrio homogéneo, pero no exactamente. Porque si empezamos desde el punto de equilibrio homogéneo, pues es punto de equilibrio y nunca pasa nada, ¿no? Entonces lo perturbamos un poquito en el espacio, de tal forma que hay algunas fluctuaciones aquí en el espacio. No es perfectamente plano. Ok, entonces, si por estas fluctuaciones hay un lugar donde hay un piquito de U, como U es un activador, entonces va a empezar a crear mucho U y también va a crear mucho B. Ujú. Bueno, entonces cuando haya un piquito de U, ese aumento en U va a crear un pico grande en U, pero como es activador de B también, va a crear un pico grande en B. Ahora, uno podría pensar, bueno, como B inhibe a U, entonces pues va a inhibirlo y se va a cancelar todo y ya. Esto es lo que pasa en un sistema no espacial. Ujú. V empieza a inhibir a U y ya, todo, todo se va y regresa al punto de equilibrio. Pero en este caso sí tenemos espacio y tenemos la difusión. Ujú. Y dijimos que B tenía que difundirse, la longitud de esparcimiento de B era más grande. Ajá. Entonces se tiene que esparcir por una región más grande que la de B. Eso se refleja en que estas como gaussianas se tienen que hacer más gordas, ujú, cuando pase cierto tiempo. Ok, entonces, después de que pase cierto tiempo, la gaussiana de U, pues sí se va a extender un poquito, pero no tanto. Pero ahora la gaussiana de B se va a hacer súper gorda. Ujú. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eh, como se hizo gorda porque se está difundiendo, entonces este pico, el máximo de B, ya no está aquí en la misma altura, sino que bajó, porque pues, por conservación de la masa, si había algunas moléculas aquí, pues al difundirse se tienen que ir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Entonces va a bajar el pico de aquí. Y como baja el pico, este pico de acá, entonces ahora ya no va a haber suficiente inhibidor para poder parar el crecimiento de U. Ujú. Entonces U, como ya no tiene inhibidor aquí, ahora va a seguir creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Y U va a seguir bajando y va a seguir bajando y va a seguir bajando, ¿no? Porque B se inhibe a sí misma. Ujú. Pero al mismo tiempo, como ya se empezó a difundir hacia los lados B, entonces en estas regiones va a haber menos inhibidor. Ujú. Va a haber mucho menos inhibidor, lo cual va a causar otro desequilibrio. Perdón, hay mucho inhibidor aquí, hay más inhibidor del que había, porque lo que había aquí en el máximo se fue a los lados. Entonces va a haber más inhibidor aquí de lo que debería, y entonces esto va a causar una bajada de U. Ujú. Entonces vamos a ver. El pico de U aquí va a crecer un montón
Pero aquí a los lados va a decrecer ahora un montón. Y al revés, aquí como hay mucho activado, mucho em, inhibidor, aquí va a haber otra vez más, pero aquí va a haber mucho. Ujú. Y entonces, de esta forma, vemos cómo empieza a surgir un patrón en el U, al menos. En el B no es tan claro qué va a pasar, pero en el U se ve claramente que este pico se está siendo aumentado por ella misma, por U mismo, y lo está dejando crecer B porque B se va a extender muy rápido y se va a difundir muy rápido hacia otros lados. Ujú. Em, y eso es lo que provoca el crecimiento de estas soluciones como em, que parecen como trigonométricas, ¿no? Justamente esto. Ahora, en el caso del, ¿cómo se llama? De la retroalimentación positiva, tenemos esto, entonces este se vuelve a hacer esto, pero inhibe a este se inhibe y aumenta el otro. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, empezamos con un punto cerca del punto de equilibrio estable, pero con ciertas fluctuaciones espaciales por ahí. Entonces, otra vez, si hay un poquito de U por ahí, entonces este va a tratar de aumentarse. Ujú. Pero va ahora a inhibir a B. Ujú. Y la cosa es que B también está propiciando que U crezca. Entonces, vamos a tener un pico aquí de U, pero el pico de U va a hacer que B decrezca, porque lo inhibe. Entonces, B va a empezar a decrecer aquí también. Y otra vez, B se tiene que difundir muy rápido. Entonces, podemos verlo también al revés. Si hay un hoyo aquí, este hoyo se va a abrir. Se va a abrir más rápido que lo que esta montañita crece. Aquí hay una flechita. Ok. Entonces, ahora vamos a tener un pico de U aquí y ahora todo un hoyo acá de B, porque se extiende más que U. De tal forma que como U también le está ayudando perdón, B también le está ayudando a U, aquí ya no va a haber suficiente U para que esto siga, suficiente B que le ayude a U a que esto crezca. Entonces, como no hay B que lo ayude, ahí como que se va a parar todo. Como que va a caer, va a haber un hoyo donde ya no hay nada. Es más o menos la idea. Entonces, pues aquí ya hay suficiente U para que ella se mantenga. Ya no hay más B para que siga creciendo, entonces ahí se va a parar. Y aquí no va a haber suficiente B que ayude a U a crecer. Entonces, pues va a pasar lo mismo. Esto se va a quedar ahí. Aquí ya no va a poder crecer. Y aquí vamos a tener un hoyo enorme. Y esto también genera estas soluciones como senos y cosenos. Ahora, en vista de esto, de que U, digamos, como que se acaba a B, o como que lo hace menos, y B ayuda a crecer a U, entonces este sistema de retroalimentación positiva también se le llama, bueno, es que no sé cómo traducirlo, pero es substrate depletion. Entonces, como que se acaba el sustrato, ¿no? Depredación del sustrato. Bueno, no, es que depletion no es depredación, pero pues sí, ¿no? Que se acaba el sustrato. Porque podíamos pensar como que U se alimenta de B,
Y si no hay B, entonces eso lo para, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es que se está acabando B. Así lo podemos pensar. Y bueno, pues entonces esto es la razón, digamos, así podemos, agotamiento, sí, gracias Emiliano. Entonces, de esta forma, podemos darle una interpretación biológica a todas las condiciones de inestabilidad de Turing. Ujú. Y pues es fácil pensar que en realidad no necesitamos a fuerzas un sistema de Turing para tener esto, ¿no? Cualquier cosa que tenga un sistema similar a estos dos, ¿no? Que uno inhibe al otro o que uno depende del otro para comer o algo así, siempre vamos a ver como estos tipos de formación de patrones, porque uno va a limitar el crecimiento del otro y viceversa. Bueno, pues eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una en Ujú, cuanto a la interpretación. ujú. No sé si el sistema de activación-inhibición es exactamente lo mismo que retroalimentación negativa. Y si no es el caso, un sistema de retroalimentación negativa también se podría modelar a partir de estas ecuaciones de reacción-difusión. Mm, Pues a ver, vamos a ver. Sí es un poco como retroalimentación negativa, ¿no? No sé si sea exactamente, pero sí porque el aumento de uno va a causar el aumento de otro, que a la vez va a causar la baja del mismo, ¿no? Entonces sí es como retroalimentación negativa porque directamente el aumento de él va a causar también la inhibición del mismo, ¿no? A través de B. Entonces yo creo que sí. Tal vez no es una retroalimentación negativa directa, porque no se está inhibiendo U a él mismo, pero sí es al menos indirectamente una retroalimentación negativa. Sí. Y pues sí, o sea, tú podrías modelar algo de retroalimentación negativa de esta forma, estrictamente hablando, y pues con que tengas todos los requisitos que vimos antes, deberías poder formar un patrón. Ujú. Y bueno, recuerden que es muy importante que las difusiones sean distintas. Si las difusiones no son distintas, entonces esto no funciona. Gracias. Y otra pregunta en cuanto a la retroalimentación positiva, eh, ¿tendrás a la mano algún ejemplo? Porque, o sea, pregunto porque en algún momento de mi formación llegaron a decir que los sistemas de retroalimentación positiva eh, suelen, o sea, si no entra un mecanismo de corrección, eso suele provocar como la muerte del sistema. ¿La muerte en qué sentido? Em, por ejemplo, o sea, lo estoy diciendo ahorita sin saber si es correcto o incorrecto, pero algo así como si empiezas a tener taquicardia Ujú. y esto estimula tus glándulas suprarrenales y empiezas a producir adrenalina y eso vuelve a producir taquicardia y no entra un mecanismo correctivo, pues eso va a provocar. Ah, ok. Bueno, eh, digamos, entiendo de dónde viene este comentario, pero eso es cuando uno supone que el sistema es lineal. Ujú. Cuando el sistema es lineal, pues sí, un aumento de algo va a seguir el aumento del otro y así. Sin embargo, eh, cuando tenemos un sistema no lineal, recuerda que estas consideraciones que hicimos fue cerca del punto de equilibrio. Por eso usamos las entradas de la matriz jacobiana, que solamente son válidas cerca del punto de equilibrio. Pero una vez que te alejas del punto de equilibrio, toda esta cosa que nosotros hicimos ya no vale. Ajá, o puede ya no valer, depende del sistema, pero puede ya no valer. Y entonces, justamente este tipo de cosas no pasan, aun cuando tenga retroalimentación positiva,
Porque una vez que las soluciones empiezan a crecer y empiezan a hacer estas cosas, ahí empieza a actuar todos los términos no lineales que nosotros no tomamos en cuenta, porque recuerda que cuando linealizamos dijimos que las perturbaciones iban a ser casi cero y con eso hicimos todo. Pero cuando ya crecieron mucho las perturbaciones, pues ya no son casi cero. Y en ese caso podría entrar, por ejemplo, a actuar un término como como logístico, en el que ya cuando está muy alta, por ejemplo, una fluctuación o un latido del corazón o lo que sea, eh, automáticamente ya se va a bajar, ¿no? Por el término logístico. Entonces, pueden pasar esas cosas no lineales que van a impedir esto que te dijeron a ti. Ajá, entonces, si es lineal, sí, obviamente va a pasar. Pero si es no lineal, sí pueden entrar ahí mecanismos y justamente, pues la retroalimentación positiva la podrías ver como eso, ¿no? Digo, no tengo ahorita la mano, si quieres lo puedo checar y veo, pero pues U podría ser algo como un animal que come plantas o algo, y B podría ser la planta o la cosa que está comiendo. Y entonces, pues sí, U va a crecer porque se reproduce, también va a comerse a B y lo va a bajar, ¿no? B mismo se puede bajar, no sé, por alguna competencia interespecie o algo así, y va a aumentar a U porque se lo come, ¿no? Entonces, pues sí, eso podría, o sea, si seguimos con esa dinámica, pues se va a salir de control, pero si U tiene un mecanismo em, así como de logístico, pues va a llegar un momento en el que ya no va a poder seguir creciendo y entonces ya no va a poder seguir inhibiendo de la misma forma a B y entonces esto va a volver a poder crecer en algún momento. Entonces, sí, o sea, sí, eh, bueno, espero que ya haya podido resolver tu pregunta, pero sí, los efectos no lineales son muy importantes para mantener controlados a los términos, bueno, al crecimiento desbocado que podría haber. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Em, bueno, los mecanismos de Turing, estoy respondiendo la pregunta de Emiliano. Los mecanismos de Turing se pueden dar siempre, ajá, después de dos dimensiones. Ajá, en una ya vimos que no se puede. Pero después de dos ecuaciones, siempre se pueden dar. Y siempre se pueden dar cuando alguno de los eigenvalores que fuera negativo sin espacio se haga positivo con espacio, ¿no? Bueno, con la difusión. Em, sí se va a ver mucho más complicado el análisis. O sea, en ese caso, sí tendrías tú que aplicar una de dos cosas. Puedes aplicar, encontrar los eigenvalores y ver cuando uno de ellos se hace negativo, lo cual muchas veces no es muy conveniente. Pero lo que sí puedes hacer es aplicar la condición de Routh-Hurwitz. No sé si ya la hayan visto en alguna clase. La condición de Routh-Hurwitz em, te dice a partir del polinomio característico cuándo sus raíces van a ser, cuándo al menos una de sus raíces va a ser positiva. Y tiene que ver con determinantes de la matriz, no, perdón, con determinantes de los coeficientes del polinomio característicos y así. Entonces, cuando tienes más de dos ecuaciones, generalmente lo que uno hace es calcular el polinomio característico cerca del punto de equilibrio y ver cuándo se violan las condiciones de Routh-Hurwitz. Cuando se violan, entonces les digo, hay al menos uno de los eigenvalores positivos, bueno, con parte real positiva. Y entonces, pues, tampoco vamos a tener una condición bonita de la omega. Ajá, ya no vamos a tener algo bonito como esto. Pero entonces, pues, lo más fácil, desgraciadamente, es graficar ese eigenvalor que se hace negativo en ese punto y ver a dónde, cuál es la omega
que se hace negativo, perdón. Ver el eigenvalor, ver cuándo se hace la parte real positiva y con qué omega. Y entonces ya puedes ver. Entonces, a menos de que tu sistema de más de 2 ecuaciones sea muy bonito, casi nunca vas a poder ahora obtener expresiones bonitas, pero de todas formas sí puedes ver esta condición. Sí vas a poder encontrar esta condición y puedes ver cuando se forman los patrones de Turing. Entonces sí se puede. Bueno. Por cierto, no sé si está bien escrito Ruth Hurwitz. Hurwitz sí, pero Ruth no me acuerdo. Entonces si lo buscan, pues traten varias formas de escribir Ruth. Seguramente Google lo va a hacer. Sí, sí, siempre se va a hacer el análisis de equilibrio, el análisis de equilibrio lineal. Siempre se va a hacer cerca del punto de equilibrio porque pues eso te hace todo bonito y en especial cuando tienes ecuaciones diferenciales parciales o algo con espacio, te va a ayudar mucho porque por la linealidad de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una ecuación lineal, entonces, y aplicas la transformada de Fourier, pues entonces las sumas, las abre, te saca tus constantes y bla, 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 y puedes hacer todo muy bonito. Em, hay también un tipo de análisis de estabilidad no lineal, pero también tiene que hacerse hasta donde yo sé, porque nunca lo he hecho, pero sí he leído acerca de él. Hasta donde no sé, hasta donde yo sé, siempre se tiene que hacer alrededor del punto de equilibrio, pero ahí sí ves cuáles son los efectos de las no linealidades en la estabilidad del punto de equilibrio. Ujú. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas,